parámetro tiene que ver cuando yo desconozco por completo, ¿ya?, el valor que puede tomar el parámetro, o un tema de prueba de hipótesis, que yo tengo una creencia de algún valor que puede tomar el parámetro y mi objetivo es tomar una muestra para verificar esa hipótesis, ¿ya? Inicialmente nosotros nos vamos a preocupar de la primera parte, de tenemos un problema de estimación, yo desconozco la probabilidad de falla tipo A o desconozco el número promedio de fallas, ¿ya?, al año que tiene una máquina, o desconozco el tiempo de vida medio de una máquina, y mi objetivo es tomar la muestra para tratar de estimar ese parámetro, ¿ya? Lo primero es que uno hace una estimación puntual en función del modelo de probabilidad supuesto, lo cual es la parte más compleja. Nosotros nos vamos a concentrar básicamente en la parte de estimación por intervalo, que la estimación por intervalo dice, mira, ya tengo este estimador puntual, por lo tanto, en función de ese estimador puntual, lo que voy a hacer es generar un área en torno a ese estimador puntual para tratar de capturar el verdadero valor del parámetro, que en teoría lo desconozco, ¿ya? Entonces, la gracia de estos estimadores puntuales, o estos estimadores por intervalo, perdón, es que me generan una mayor probabilidad de acertar, porque yo voy a trabajar con una probabilidad. Los estimadores puntuales son tremendamente importantes, ¿ya? Algo muy simple, en el que nosotros vamos a trabajar inicialmente, va a estar pensado en la normal. Entonces, si yo tengo que la variable sigue una distribución normal con una media mu y una varianza sigma cuadrado, uno puede demostrar, no lo vamos a hacer, pero uno puede demostrar que el promedio muestral es el mejor estimador de la media poblacional bajo este modelo, porque va a satisfacer propiedades que uno prueba matemáticamente, propiedades de insesgamiento, ¿ya? Va a ser consistente, que es otra propiedad, va a ser suficiente, que es otra propiedad, va a ser eficiente, que es otra propiedad que se prueba matemáticamente. Son todas propiedades que se prueban matemáticamente. O sea, la media muestral parece ser que es una maravilla, porque cumple todo lo que uno quisiera en el estimador para estimar el parámetro. Sin embargo, tiene un problemita. Y el problemita es que la probabilidad de que la media muestral sea igual a la media poblacional, la que yo estoy tratando de estimar, es 0. ¿Ya? Entonces ahí se nos surge un problema, porque estamos diciendo que este estimador es una maravilla, ¿ya? En el caso de los hombres, como por ejemplo, es como la chica ideal. En el caso de las mujeres, como el chico ideal. O sea, tiene todo lo que uno quisiera una mujer, y en el caso de los hombres, todo lo que uno quisiera de, bueno, o los gustos de cada uno también. Todo lo que quisiera de una pareja ideal, ¿ya? Sin embargo, me está diciendo que esa persona en realidad no existe. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esta problemática que está acá? Es que vamos a decir, mira, en realidad vamos a buscar una función del promedio que sea menor o igual que la media, una función del promedio también, una segunda función del promedio, que sea mayor o igual que la media, de tal manera que yo pueda garantizar que esta va a ser una probabilidad alta, 90%, 80%. Eso es lo que es una estimación por intervalo. Es básicamente el cálculo de una probabilidad basada en un estimador puntual. Ahí sí. Ya. Entonces, la idea de estos estimadores por intervalo es trabajar con una probabilidad, y para poder trabajar con una probabilidad yo tengo que suponer un modelo probabilístico, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con lo más popular, lo más conocido, que son los llamados intervalos bilaterales, es decir, un intervalo que va a tener una cota inferior y una cota superior. Y voy a plantear de que el verdadero valor del parámetro va a estar contenido por esas dos cotas con una probabilidad determinada por mí, ¿ya? En general, esta probabilidad gamma, ¿ya?, en general uno encuentra intervalos que son desde el 90% de confianza hasta el 99% de confianza. Todo intervalo dentro de ese rango es un buen intervalo, ¿ya?
nadie anda buscando un intervalo de confianza del 60%. No, eso es muy malo. Yo tengo mucha probabilidad de equivocarme. Nadie puede buscar un intervalo de confianza del 100%, porque voy a tener que decir que son todos los reales y no me va a aportar. ¿No? Y fíjense, mira, 90%. ¿Cuál es el complemento del 90%? El 10%. ¿Cuál es el complemento del 99%? El 1%. De ahí está la relación con lo que nosotros hablamos también, el concepto de valor P. 0.1, 0.001. ¿No? Tiene que ver un poquito con eso. ¿No? También es posible encontrar intervalos de confianza del tipo bilaterales, pero son menos comunes. Son menos comunes, ¿ya? Siguen la misma estructura, pero yo quiero dejarlo abierto solamente que a veces a uno no le interesa una cota inferior, le interesa solamente una cota superior. Decir, mira, ¿cuál es el porcentaje máximo de efectuoso? Mientras más chico sea, mejor. Por lo tanto, lo que yo busco es una cota superior para ese porcentaje máximo de efectuoso. O si quiero hablar de una resistencia, no me interesa a mí una resistencia máxima, me interesa saber o condicionar cuál es la resistencia mínima que puedo tener. Y ahí vamos a pensar en un intervalo del tipo unilateral. Son menos populares, pero son bastante útiles en algunas situaciones. Las bibliografías, si uno va a los libros, la gran masa de los libros que existen se dedica solamente al concepto bilateral, ¿no? Pero quiero dejar abierta la puertecita para que ustedes en algún momento, si les interesa, puedan pensar en un caso unilateral, ¿no? Como dijimos anteriormente, todo esto se basa en ciertos supuestos de probabilidades, ¿ya? Y aquí hay un escenario en el cual nosotros vamos a trabajar, que es el escenario tradicional. Suponer que la variable continua que estamos trabajando sigue una distribución normal, ¿ya? Y hay dos situaciones. Vamos a estar siempre sobre la idea de normalidad, ¿ya? Una, que yo suponga que la variable, ¿ya?, que estamos midiendo, resistencia, tiempo, lo que sea, siga una distribución normal con una media mu y una varianza sigma cuadrado. En general, aquí se habla de dos situaciones: que yo conozca la varianza, ¿ya?, y el segundo escenario es que yo no conozca la varianza. ¿Cuál es el escenario más real? En realidad el escenario más real es que yo no conozca la varianza. Decir que no conozco la media, pero conozco la varianza, es un caso súper irreal. Sin embargo, piensen que esto también es antiguo. Antiguamente calcular las probabilidades era complejo. Entonces, como era complejo, este escenario era un escenario simple, el primero, porque me permitía calcular todo de manera bastante más simple. El segundo escenario era un escenario más complejo porque me llevaba a la distribución T-de-Student, y la distribución T-de-Student era más compleja en términos de cálculo. Si uno va a tablas, por ejemplo, las tablas están súper limitadas las confianzas para una T-de-Student. Sin embargo, hoy en día ya no tenemos ese problema, porque el mismo Excel me entrega todos los resultados a la T-de-Student, ¿ya? El primer escenario que nosotros vamos a trabajar es pensando que esa varianza es conocida, que la conozco por algún motivo milagroso, ¿ya? Pero es la base para lo que vamos a continuar haciendo, ¿ya? Ya. Entonces, sobre la base de eso, uno puede estandarizar y encontrar ahora un intervalo de confianza para la media basándose en su mejor estimador, la media muestral, bajo la idea de normalidad, ¿ya? O sea, si esto no es normal, no es cierto lo que estoy planteando acá, ¿ya? Y como el punto ahora es encontrar ese valor Q1 y ese valor Q2 que satisfagan esta probabilidad, resulta que al estar trabajando con la normal van a existir infinitos puntos Q1 y Q2 que satisfacen esa condición, ¿no? Puedo darme un Q1 en un punto y encontrar un punto Q2 de tal manera que garantizar esa probabilidad gamma, ¿no? Puedo darme otro punto Q1 y otro punto Q2 y voy a tener otra probabilidad gamma. Pero ¿dónde yo garantizo que esa distancia entre Q1 y Q2 va a ser mínima? Dado que la normal es una distribución absolutamente simétrica, cuando tengo igual imagen. Es decir, estos están a la misma altura, ¿eh? Es por eso
que trabajando con una normal resulta simple, porque encontrar el punto Q2 va a ser simplemente el punto Z de 1 menos alfa medio, y el punto Q1 va a ser simplemente el punto Z de alfa medio, que por simetría es equivalente al negativo del Z de 1 menos alfa medio. ¿Ya? Es curioso, todos los libros trabajan con alfa, ¿eh? Sin embargo uno habla de una confianza gamma, ¿ya? Pero el gamma es equivalente al 1 menos alfa. Entonces, ¿por qué si uno habla siempre de gamma, de confianza, del 90% de confianza, 80% de confianza, todo queda en función de alfa? Bueno, porque el alfa tiene que ver con prueba de hipótesis. Ya hay una relación entre prueba de hipótesis y intervalos de confianza. Conceptualmente no tienen nada que ver. Sin embargo, en términos de desarrollo algebraico, van a ser muy similares, ¿no? Entonces, obtenido los puntos Q1 y Q2 para esa confianza, ¿no? Uno despeja lo único desconocido que tiene acá. Como yo me doy la confianza, esto es conocido, ¿no? Como el promedio lo obtengo de los datos, es conocido. Como la varianza me dijeron que era conocida, la tengo. El tamaño de la muestra lo conozco. O sea, lo único desconocido que tengo acá es la media. Y uno hace un despeje. Ese despeje nos va a llevar entonces a obtener nuestro intervalo de confianza para la media. Casi todos los intervalos de confianza, ya, hay algunos que no son así, pero casi todos los intervalos de confianza van a seguir esta estructura, que tengo el estimador puntual, y lo que se conoce como error de estimación, que tiene que ver con que cuánto estoy dispuesto a equivocarme, ¿ya?, en estimar la media poblacional a partir de la media muestral, con este nivel de confianza, ¿ya?, es este rango. Y es lo importante del error de estimación, porque el error de estimación me va a permitir determinar tamaños de muestra. ¿Cuál debiese ser el tamaño de muestra? ¿Ya? Pero ojo, cuando yo estoy hablando ahora de acotar el error de estimación para determinar un tamaño de muestra, estoy bajo un supuesto. ¿Cuál es el supuesto que está detrás de esto? Que conozco el modelo. Sé que la variable sigue una distribución normal con una media mu y una varianza sigma cuadrado. Segundo supuesto, que estoy bajo la idea de una muestra aleatoria simple. No tengo estrato. Bajo esas dos consideraciones, la determinación del tamaño de muestra que nosotros vamos a encontrar considerando o acotando el error de estimación va a ser válido, ¿ya? Y eso es súper importante, ¿eh? Lamentablemente no lo copié, ¿ya? Mira, hace poco me llegaron unas metodologías, ¿ya?, de algunas páginas de internet de empresas que hacen estos estudios, ¿no?, que después se publican de manera tan vigorosa, ¿ya?, pero que tienen serios problemas conceptuales, ¿ya? Y ahí es por eso que uno después deja de creer en estas cositas. Déjame ver si la encuentro, claro. Estoy buscándola. No, pero esa no era. Quiero leerla, no, quiero... Bueno, el segundo bloque la voy a buscar y se las voy a mostrar para que las comentemos, ¿ya? De lo contradictorio que son, ¿ya? Ese tamaño de muestra que tengo acá va a estar pensado específicamente en esta situación. Si yo salgo de esta situación, no es correcto. Y eso es lo importante, ¿ya? Si yo estoy bajo la idea de que la varianza la desconozco, que es el caso más habitual, ¿ya?, que yo no conozca ni la media ni la varianza, no quiere decir que no la pueda estimar. Yo puedo estimar la varianza a partir de los datos, y bajo esa estimación de la varianza a partir de los datos, que nosotros le llamamos S, aparece esta distribución que se conoce como distribución T de Student, ¿ya? La T de Student es muy similar a la normal, ¿ya? Es una distribución la tradicional, digamos, hay una asimétrica, pero en la que nosotros vamos a trabajar,
Es la T-Student simétrica. ¿Ya? Es una distribución simétrica, centrada en cero también, al igual que la normal, 0,1. También está centrada en cero, pero es un poquito más chata, ¿ya? Un poquito más plana, tiende a ser más platicústica. ¿Y cuál es la gracia de T-Student? Que al ser simétrica, centrada en cero, sigue el mismo procedimiento que vimos anteriormente. O sea, encontrar el Q1 y Q2 es simple porque va a estar en función de esta T-Student. Y despejar ahora el parámetro también va a ser simple. Lo que nos va a llevar a un intervalo de confianza donde nuevamente vamos a tener un error de estimación, pero complica en un detallito, que el tamaño de muestra ahora va a estar acá, pero también está en la distribución. Por lo tanto, determinar un tamaño de muestra bajo este escenario se convierte en un proceso iterativo. Tengo que ir iterando, ¿ya?, para poder encontrar el tamaño de muestra. Puedo encontrar un tamaño de muestra, niveles de confianza que es menos popular, ¿ya?, o puede encontrar una varianza máxima para acotar el error de estimación. Pero realmente relevante, lo que realmente se utiliza es el primero, determinar un tamaño de muestra. Entonces uno dice, mira, yo voy a tomar un tamaño de muestra de 174 elementos, ¿ya?, con un nivel de confianza del 92,12% y 2,4% de error de estimación. Entonces uno garantiza ese escenario, pero ese escenario está basado en ¿qué? 1, normalidad. 2, muestreo aleatorio simple. ¿Ya? Siempre tener claro que ese es el escenario en el cual está involucrado este concepto, no otro. Si yo creo que tengo una población estratificada, debo desarrollar este mismo escenario en cada estrato. Si yo creo que tengo otro tipo de muestreo que es por conglomerado, es aún más complejo porque el conglomerado, recuerden que uno seleccionaba algunos y entonces algunos seleccionaba un grupo. ¿Ya? Entonces ahí se desarrolla otro concepto que es más complejo aún. ¿Ya? Esto que estamos viendo acá está pensado en muestreo aleatorio simple y ahí yo lo quiero dejar súper claro que es el gran problema de lo que ocurre con todas las encuestas de opinión pública, porque ninguna utiliza un muestreo aleatorio simple. Yo no muestreo a las personas al azar, simplemente tengo los resultados de aquellos que quisieron responderme las encuestas, que nunca tuvieron una selección al azar tampoco. Entonces ahí el tema es más complejo. Y el último escenario que vamos a trabajar nosotros es pensando que tenemos un tamaño de muestra grande. Ese concepto grande es súper arbitrario, porque en matemática no existe este concepto grande, lo que existe es el límite tendiendo a infinito. ¿Ya? Entonces aquí dicen, mira, si yo tengo que el tamaño de muestra tiende a infinito, ¿ya?, ahí estamos entendiendo en realidad que es grande. Y como dije anteriormente, grande es ambiguo. En el ámbito que nosotros estamos trabajando ahora, que es el caso de intervalos de confianza para una población, yo diría que un n lo suficientemente grande es mayor o igual que 100. ¿Ya? Pero en otro tipo de problemas podría ser un poco más chico. Y no solamente depende de eso, también, ojo, depende también de la variabilidad. Lo comentamos en un comienzo. Si yo tengo muy poca variabilidad, puede ser que el N100 sea también un poquito exagerado, podría tomar una muestra más pequeña. Entonces, todo esto es un juego, tratar de determinar un tamaño de muestra que sea lo razonablemente óptimo para poder garantizar ciertas condiciones. ¿Ya? Pensemos que estamos ante un escenario grande que es el que estamos trabajando nosotros. Nosotros tenemos muestras de 220, de 140, de toda la población hasta el momento. ¿Ya? Entonces, bajo ese escenario uno también busca una estimación del parámetro, ¿ya? Busca la varianza de ese estimador, ¿ya?, que a veces no resulta tan simple, y puede estandarizar y obtener en realidad el intervalo de confianza para este caso particular. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser útil nosotros en este escenario? La proporción. En este caso nos va a ser tremendamente útil la proporción, porque yo quiero estimar una proporción de falla tipo A, o la proporción de veces que ocurrieron 3 o más fallas. Entonces yo tengo una proporción, ¿ya? Y ahí tengo ese punto, ¿ya? Y la varianza de esta proporción va a estar dada también por P, por 1 menos P, partido en N. ¿Mm?
Los desarrollos para eso son un poquito más complejos, ¿ya? Pero me voy a quedar en esa parte por ahora. Dicho eso, vamos a recuperar algunos conceptos, particularmente utilizando inicialmente Minitab, ¿ya? Entonces, abramos nuestro Minitab para poder recuperar esas ideas que nos hacen mucho más rápido que otro software. Tengo que abrirlo. A ver, Minitab. Aquí yo estoy en Minitab. ¿Ya? Entonces, aquí en una partecita de Minitab dice estadística básica. Ya, voy a correr un poquito más abajo. Estadística básica, y fíjense que en estadística básica, al comienzo, casi en la tercera fila, me aparece Z de una muestra. ¿Ya? Ahí me aparece Z de dos muestras, T de dos muestras, T variada. Nosotros hemos visto solamente dos casitos, el primero y el segundo. Varianza conocida, varianza desconocida. ¿Ya? Entonces, yo voy a apretar el primero, perdón, el de la T, ¿ya? Y me pregunta si los datos están en una o más muestras, ¿ya? Yo voy a considerar el tiempo de reparación solamente. ¿Ya? Después, a ver, vamos que tengamos una gráfica de caja, gráfica no puedo. Confianza, 95. Mira, aquí yo puedo cambiar la confianza. Voy a colocar una confianza rara, 91,17. Eso no lo podríamos hacer antiguamente, porque el 91,17 no va a aparecer en las tablas que se ocupaban con la T-Student. Hoy en día es irrelevante la tabla, ¿no? Le digo aceptar, y aquí él me entregó el intervalito de confianza para el tiempo medio de reparación. Yo lo voy a copiar. Lo voy a copiar y me lo voy a llevar a mi base de datos. Va, esto está malo. Mi base de datos. Oh, ¿dónde está mi base de datos? Aquí. Creo que esa. No es tampoco. Aquí está. Ya. Base de datos, ¿ya? Vamos a ir aquí a la variable tiempo de reparación, que fue la que estuvimos trabajando el día de ayer, ¿ya? Y voy a pegar el resultado acá. ¿Ya? Aquí le vamos a dar un... la maté, me equivoqué. ¿Qué me está diciendo este intervalito? Me dice que, miren, el mismo valor,
¿ya? Está trabajando con los mismos datos. Una carraspera. Me dice que el tiempo medio es de 22,45. El mismo valor que tenemos acá. No puede ser otro. Me dice que la desviación estándar es de 15,73. El mismo valor que está acá. ¿Ya? Y me está diciendo ahora que el tiempo medio de reparación verdadero, que nosotros no lo conocemos, va a estar contenido entre los 20,44 y los 24,47 con el 91,17% de confianza. ¿Ya? Lo podríamos calcular a mano para verificar que sea cierto. ¿Ya? Yo no podría en este caso ocupar la TestStudent porque la TestStudent me la entrega también el Excel. Estoy mostrando el Excel, ¿verdad? No sé tú. Sí. ¿Ya? Entonces, uno podría hacer este calculito manualmente, y lo vamos a hacer también para que veamos que en realidad podemos ocupar el Excel para hacer este intervalito, y lo voy a hacer aquí cuando tengo las tablas bivariadas. ¿Ya? Ya, aquí está el resultado que nos entrega ya, voy a copiar la media, la desviación estándar, la media que la obtengo de acá, me corrí, la desviación estándar que la determino acá, ¿ya? Y aquí voy a escribir yo el gamma. El gamma es la confianza. El único detalle que ahí uno tiene que empezar a averiguar en el Excel cómo entiende la distribución, ¿ya? Y eso es no menor porque la TestStudent la entiende de una manera, la normal la entiende de otra, ¿ya? Entonces ahí hay que ser cuidadoso y uno tiene que meterse bien en el detalle del software. Yo, como lo he visto previamente, ya manejo el Excel para calcular esta T, ¿ya? Entonces aquí vamos a buscar la T, ¿ya? Primero vamos a buscar el alfa acá. El alfa es 1 menos el gamma. Entonces la T dividimos por 1 menos alfa medios. Uno menos alfa dividido en 2. Entonces, en estricto rigor, yo estoy buscando la T de 0,95585 con los grados de libertad que sería n-1, 178. Ya. Vamos a aumentar. Ya. Vamos a escribir acá el N. 179. Entonces, aquí es donde yo le digo que hay que ser súper cuidadoso porque si bien es cierto lo que estamos buscando es este punto de la TestStudent, ¿ya? Para que me entregue ese punto de la TestStudent, yo tengo que escribir distribución T inversa. ¿Ya? T inversa. ¿Ya? Y donde dice probabilidad, tengo que colocar el 1 menos gamma. Cuando yo escribo el 1 menos gamma, ay, no me está. 1 menos gamma, ¿ya?
lo que él me está calculando como resultado es el 1 menos alfa medio, ¿ya? Es por cómo está configurado el Excel simplemente, ¿ya? Grado de libertad, n menos 1. ¿Ya? Ese es el punto de la T-Student que nosotros tendríamos que determinar, que no lo podríamos hacer con tabla porque no existiría la tabla, pero que ahora el Excel no determina sin ningún problema. Entonces, el intervalo, ¿cuál sería? La media menos el punto de la tabla por la desviación estándar dividido en raíz de m. El intervalo previo que hemos visto. ¿Qué resultado me entrega? Voy a dejarlo en 2 decimales tal como aparece acá, 20,44. El mismo que está acá, pues, obvio. O sea, me tiene que dar el mismo, ¿verdad? Y el otro, en vez de menos, es más. ¿Y qué resultado me entrega? 24,47, el mismo que está aquí. Si me tiene que entregar el mismo resultado, si estamos buscando el mismo intervalo. ¿Dónde está la diferencia? Que aquí lo hicimos manualmente. Y acá lo obtuvimos directamente de Minitab. Con libertad. Uno puede escoger hacerlo manualmente, uno puede escoger hacerlo a través de lo que me entrega el Minitab. Yo le doy la libertad ahí para poder desarrollar los problemas de intervalo de confianza. ¿Cuál es la ventaja que me tiene el Minitab por sobre el Excel? Ahora vamos a eso, ¿ya? Voy a volverme a Minitab, ¿ya? Yo quisiera ver cómo se comporta ahora los intervalos de confianza, pero en distintos grupos. ¿Qué grupos? Los grupos que me entregaba en este caso la clasificación de falla. Entonces vamos a ir acá, donde dice gráfica, ¿ya? Y ahí hay una parte que dice gráfica de intervalos, ¿ya? Aquí me está entregando un intervalo de confianza, ¿ya? Entonces me dice gráfica de intervalo, perfecto, aquí está. Gráfica múltiple, me parece que aquí tiempo de reparación, gráfica múltiple, no, aquí está, tiempo de reparación y por variable clasificación de falla. Y voy a aceptar la confianza, en alguna parte tiene que estar la confianza. Veamos etiquetas, tampoco. Escala, tampoco. Bueno, una parte podría estar la confianza, la vamos a ver después. Opciones de datos. Veamos qué es lo que hace primero. ¿Cuál era la otra variable, profe, aparte del tiempo de reparación? Ya, no, ahí me equivoqué de sector, porque fíjate que me están entregando un montón de cosas. No, esa no era. Era gráfica, intervalo, perfecto, con grupo, ahí sí, con grupo, aceptar, aquí, con grupo, ¿ya? Tiempo de reparación y la categórica clasificación de falla. Le digo aceptar, y ahí me entrega un intervalo del 95% confianza para el tiempo medio cuando me encuentro en las fallas tipo A. Un intervalo de confianza para el tiempo medio cuando me encuentro en las fallas tipo B. Un intervalo de confianza del 95% cuando me encuentro en las fallas tipo C. ¿Ya? Voy a copiar el gráfico. Este gráfico pasa a ser súper relevante para responder a algo que nosotros habíamos tratado de trabajar en el pasado, ¿ya? ¿Cuántos grupos hay? Me voy a ir al Excel, pegué la gráfica, y voy a pegar la grafiquita acá. Voy a checar un poco porque encuentro que es muy grande la gráfica y no necesito que sea tan grande, ¿ya? Ya. Un poquito más chica. Ya, ahí está, lo suficientemente chica. Nosotros habíamos comentado previamente, con respecto a este intervalo de confianza, con respecto a esta variable, que claramente pareciera ser que
la clasificación de fallas tipo A era distinta a la B y era distinta a la C, pero no estábamos claros entre la C, la D y la E, porque estaban todas dentro del mismo intervalo. ¿Ya? O sea, yo no sabía, a partir de esta tabla, si el tiempo de reparación de las fallas tipo C era muy distinto al tiempo de reparación de las fallas tipo D, o si las fallas tipo D tenían un tiempo de reparación muy distinto a las fallas tipo E. ¿Qué me está diciendo este intervalito, o esta grafiquita? Me está diciendo que en promedio todas las fallas tienen un tiempo de reparación significativamente distinto. ¿Por qué? Porque ningún intervalo se intersecta con otro. Ojo, dado que ningún intervalo se intersecta con otro, ¿ya? Son los tiempos medios significativamente distintos entre los tipos de falla. Este es un aporte tremendamente interesante que es más, que es siempre válido, y ojo, siempre válido cuando la intersección o la no intersección más o menos clara, como lo que tenemos acá. Aquí claramente uno ve que no hay por dónde se puedan interceptar. Si hay dudas, ¿ya? Esto me genera, digamos, una aproximación a la realidad, porque si hubiesen dudas, tendría que utilizar otra técnica que nosotros nos dábamos otra vez, que obviamente escapa un poquito a los tiempos, ¿ya? Porque aquí estamos haciendo un concepto de trabajo como que fuesen distintos, tendría que ser un intervalo conjunto, que es lo que se llama, y eso ya es más complejo, ¿ya? Aquí lo hicimos parcelado. Sin embargo, las conclusiones son equivalentes si es que yo tengo una claridad de que no hay intersección o de que hay mucha intersección, ¿ya? Imaginemos dos intervalitos, para la media del grupo 1 y el otro intervalo para la media del grupo 2. ¿Qué va a ocurrir? Que son iguales. Me van a decir que no son distintos porque tienen un alto grado de intersección. Aquí, con cualquier técnica, vamos a llegar a la misma conclusión. Sin embargo, si yo tengo este intervalito que está acá, donde la intersección es bastante pequeña, ahí podríamos tener conclusiones distintas dependiendo del método, ¿ya? Este método que yo le estoy mostrando acá es muy bueno cuando ocurre esto. Hay una alta intersección, no vamos a tener diferencias con ningún método. O cuando hay una clara no intersección, también va a ser súper bueno porque vamos a llegar a conclusiones distintas. ¿Ya? Voy a suponer que sí, ¿ya? Ojo, el intervalo de confianza es algo que todos ustedes tienen que haber visto alguna vez en su historia. O sea, yo creo que hay pocas cosas que nosotros hemos trabajado en el día de hoy y en las semanas pasadas son pocas, muy contadas con los dedos, diría yo, las cosas que ustedes nunca probablemente hayan visto, que probablemente nunca ustedes trabajaron alguna vez en su vida, en sus cursos que hayan tenido de estadística, porque todos tienen que haber tenido algún curso de estadística. Váyanse a intraentre, eso es poco común. Conceptos de forma, es poco común que lo vean en otras instituciones, ¿ya? Pero intervalo de confianza todos tienen que haberlo visto. Por eso nos hemos reducido a ver los conceptos tal vez más directos, más que el desarrollo teórico, que tampoco tienen que haberlo visto. ¿Ya? Entonces, si uno quisiera encontrar los intervalitos de confianza ahora individuales acá, bueno, cosa que se vaya a Minitab, y Minitab ya sabemos que nos está entregando los resultados, ¿ya? Se para el intervalito y ahí
perdón, y ahí me entrega el intervalo. Me dice, mira, estoy entre 39,04 y 64,61. ¿Ya? ¿Cuántos datos tenía en clasificación de falla tipo A? 21. Si me voy al otro intervalito, ¿ya? Ahí tomé justo la media, ahí está. Justo tomo la media. Profesor, ¿podría repetir ¿Sí? cómo obtuvo ese gráfico, por favor? Gráfico. Acá, Sí. mira, vamos a ir a gráfica. ¿Ya? En gráfica, tú dices gráfica de intervalo. ¿Ya? En gráfica de intervalo dice gráfica con grupos. ¿Ya? Después aceptar. Y ahí en la variable que tú quieres graficar, quiero graficar los tiempos de reparación. ¿Ya? Y cuál es la variable que me va a generar los grupos, clasificación de falla. Quiero ver cómo son los tiempos de reparación en cada una de las clasificaciones de fallas que tengo. ¿Ya? Entonces, una vez que tienes eso, le dices aceptar y te entrega la gráfica. ¿Mm? Ahí lo obtuve. Gracias. Ya. Mira, eso es lo que nosotros esperábamos en un comienzo. Lo que nosotros esperábamos en un comienzo era que efectivamente existieran diferencias, porque la variabilidad intraentre, en este caso particular, nos dijo que habían grupos distintos, no sabía cuántos. Ahora sabemos que hay grupos distintos y sabemos cuántos son distintos. Los 5 son distintos en términos promedio. ¿Ya? También nosotros nos dimos cuenta que en el caso del costo, ¿ya? Pareciera ser que no eran muy distintos entre los tipos de fallas. ¿Qué deberíamos esperar nosotros acá? Que si hacemos exactamente lo mismo, los intervalos se intercepten. Y vamos a verlo. ¿Ya? Vamos a ir ahora a gráfica de nuevo, gráfica de intervalo, y en gráfica de intervalo, por grupo, aceptar, y ahora en vez del tiempo, se lo vamos a pedir al costo. También con clasificación de falla. ¿Ya? Costo, clasificación de falla. ¿Ya? Y si hacemos costo con clasificación de falla, le decimos aceptar, ¿qué va a ocurrir? Nos entregó los intervalos de confianza del costo de reparación en las distintas clasificaciones de fallas que tenemos. ¿Y qué está ocurriendo con estos intervalos? De lo que hemos conversado nosotros. ¿Qué gracia tienen estos intervalos que no la tenían los anteriores? Se interceptan. Se interceptan. O sea, me está diciendo en realidad que el costo de reparación no es muy distinto en los tipos de fallas, son todos muy parecidos. Eso me está planteando. ¿Ya? Yo voy a copiar la gráfica esta para tenerla en nuestro Excel. Ojo que si ustedes se fijan acá, y esto es importante porque ustedes van a tener que hacer un trabajo que por cierto ya está publicado, ¿ya? Yo lo publiqué previo al inicio de la clase de ahora, donde uno tiene que hacer algunas cositas, ¿ya? Como las que estamos haciendo nosotros. ¿Cuál es el problema con esto? Que si yo lo achico, se achican las letras. Y si lo achico mucho, ¿ya? Se ven poco las letras. Entonces, ¿qué acostumbro yo a hacer? Bueno, borro cosas que no sean importantes. Por ejemplo, gráfica de intervalo la borro porque yo escribo. Ahí está la gráfica de intervalo, 95%. ¿Ya? Entonces, costo de reparación, uno se aprieta acá y si está en 11, lo quiero en 18. Clasificación de falla, la quiero en 18. ¿Ya? Los ejes, también lo quiero en 14. ¿Ya? Este eje también lo vamos a dejar en 14. Entonces, aquí se ve grande. Ya, pero no importa. ¿Ya? Yo lo copio ahora, una vez que cambié las letritas en el Minitab. ¿Ya? Fíjense que yo cambié todas las letras en cuanto al tamaño. Muy fácil, en la fuente. Separa uno lo que quiere cambiar y uno va a la fuente. Entonces, ahora yo lo llevo a mi... ¿Cómo se llama? A mi Excel, y cuando lo achico, fíjense, ya no tengo ese problema. Se ven claramente los ejes. Eso tiene que ocurrir siempre en cualquier gráfico que uno va a presentar, que se vean claramente los ejes. Porque arriba, por ejemplo, como yo no agrandé eso, miren, se ve súper chiquitito.
¿ya? Dos cosas importantes. Si yo estoy haciendo estos dos gráficos, que son dos gráficos de intervalo de confianza, no puedo hacer un gráfico de un tamaño y el otro de otro tamaño. O sea, tienen que tener el mismo tamaño, ya más o menos de tal manera que cuando lo presente en un informe no genere conflicto, ¿ya? Ahí están muy parecidos los dos, entonces lo tengo. ¿Ya? Eso es parte de lo que es la evaluación de un proyecto, cómo se construyó el tipo de gráfico, el tamaño del gráfico. No vamos a hacer un gráfico por hoja, no tiene sentido, eso es del colegio, ¿ya? Aquí tenemos que preparar un informe que responda a esas preguntas, ¿ya? Ya. Entonces, ya tenemos una idea de cómo construir estos intervalos de confianza. Ya los podemos hacer manualmente o los podemos hacer mediante el uso del software Minitab. Cualquiera de las dos válida. A mí me es irrelevante, o sea, lo importante es hacerlo, ¿ya? Fíjense que también acá tenemos otras opciones cuando estamos particularmente en gráficos individuales, ¿ya? Para proporciones. Y eso me recuerda algo, que nosotros tenemos una proporción de falla tipo A o proporción de falla tipo C. Bueno, aquí también tenemos una herramienta para poder hacer el intervalo de confianza, ¿ya? ¿Cuál era esta clasificación de falla? Pero ahí tenemos que hacer un arreglito, ¿ya? Él no la va a entender así. Tenemos que llevarla a la escala 0-1. Entonces él va a entender los unos como éxito y los ceros como fracaso. Y él me va a calcular una proporción en función de los 0 y 1. ¿Ya? A ver, entonces vamos a ir al Excel. Yo voy a generar una nueva hoja ahora en Excel. Una nueva hoja porque era importante, como ya hemos dicho, justificar el tamaño de muestra, ¿ya? Entonces yo voy a colocar una hoja y a esa hoja le voy a llamar, voy a cambiar el nombre, cálculo de tamaño de muestra, ¿ya? Cambiar el nombre. Ahí está. Generamos una nueva hoja y a esa nueva hoja le vamos a estar llamando cálculo de tamaño de muestra. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el tamaño de muestra que nosotros vamos a tener que escoger? Y aquí partimos al revés, porque nosotros tomamos un tamaño de muestra, lo definimos inicialmente, ¿ya? Y ahora tenemos que justificarlo. ¿Cómo puedo justificar ese tamaño de muestra? Bueno, hay varias alternativas. Lo primero, que tenemos que controlar una variable. Podemos controlar el costo de reparación, podemos controlar la proporción de falla, podemos controlar el tiempo de reparación. Uno tiene que definir cuál es la variable más relevante que le interesa para controlar. Como nosotros estamos recién en esto, yo voy a suponer que la variable más relevante para mí inicialmente era el costo de reparación. ¿Ya? Y por ahora, para que entremos en calor, ustedes tendrán claro, mira, costo de reparación, entonces si es costo de reparación, como es una variable continua, voy a suponer, aunque no lo sé, bueno, ahora ya lo sabemos un poquito, pero aunque no lo sé, vamos a asumir que sigue una distribución normal, con una media que desconozco y una varianza que desconozco. ¿Ya? Vamos a asumir que todavía no tengo los datos. Entonces, ¿cuál es la temática de esto ahora? Pero si yo quiero controlar un nivel de confianza y quiero controlar un error de estimación, necesito datos. ¿Ya? Y ahí está nuestro primer problema, porque yo no tengo datos. Ustedes me dirán, pero nosotros tenemos la muestra, sí, pero eso a posteriori. En estricto rigor yo primero tendría que haber definido mi tamaño de muestra para haber tomado una muestra. Entonces aquí hay dos alternativas. La alternativa más común es que uno tome una muestra preliminar. Esta muestra preliminar tiene por objetivo estimar la varianza, porque no la conozco.
¿ya? Necesito estimar la varianza porque el error de estimación depende de la varianza. ¿Ya? Ese es el primer objetivo que tiene esa muestra preliminar, para saber cómo es la variabilidad, para poder yo tomar la decisión de cuál es el tamaño de muestra más o menos razonable para poder calcular. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces vamos a trabajar con una muestra. Me voy a ir acá a muestra reducida, ¿ya? A muestra reducida, y voy a generar una columnita al final. Voy a cerrar un poquito. Eso. Aquí al final. Y voy a llamar muestra preliminar. Como esta es una muestra preliminar, no puede ser muy grande. En general, toda muestra preliminar cuyo objetivo tiene que yo pueda definir un tamaño de muestra probabilístico, ¿no? No debiese ser, aquí es un criterio meramente práctico, no debiese ser menor que 15, porque necesito medir variabilidad, y no debiese ser mayor de 30, porque si no vas a ser muy grande. Y todas las muestras en general implica un costo, particularmente si la muestra es destructiva. Quiero ver resistencia a una viga, no voy a estar rompiendo 500 vigas, no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, si la muestra es destructiva, y eso también uno tiene que acotar. ¿Ya? Hay ciertos tipos de muestras que requieren un alto costo. Quiero medir, por ejemplo, el error de medición de los medidores. Y para medir el error de medición de los medidores tengo que ir a los medidores, colocar una maquinita. Si estoy en baja tensión o en media tensión, el costo es distinto. ¿Ya? Entonces, ahí también no le puedo decir, tómame una muestra preliminar de 100 para saber cómo estamos, porque el costo es prohibitivo. ¿Ya? En general, uno diría que es razonable entre 15 y 30, pero también eso depende. ¿Ya? ¿Ya? ¿De dónde voy a tomar la muestra yo? De ahí vamos a ocupar lo mismo que utilizamos en un comienzo. Vamos a ir a datos. Vamos a ir a datos. Análisis de datos. Un poquito más abajo tiene que estar muestra. Muestra. Aceptar. Y me pregunta ahora, ¿de dónde vas a muestrear? Tenemos que ir al costo. Costo. ¿Ya? Costo de reparación. Incluso podríamos hacer lo mismo que hicimos en un comienzo. ¿Ya? De acá voy a muestrear. ¿Ya? Sin rótulo, aleatorio cuánto, 30. Debería haber una muy baja cantidad de datos que se repitan. ¿Ya? Así que voy a quedarme con el 30 nomás. Y lo quiero ahí. ¿Ya? Tal como hicimos en un comienzo, pero ahora coloqué 30, pero ojo, coloqué 30 porque yo sé que se pueden repetir. Pero ¿cuántos irán a repetir? Si tengo 180 y estoy tomando 30, y estoy tomando casi el 20%, se podría repetir como el 20%, Pepe. Vamos a ver cuántos se repitieron. Tomo acá, vamos a eliminar duplicado, aceptar, aceptar, y me quedé con 26. Razonable, estoy entre 15 y 30. ¿Ya? Y aquí vamos a ir ahora a ocupar la función buscar nuevamente. Buscamos ese punto. ¿Ya? Lo vamos a buscar en un comienzo. Acá lo vamos a fijar. Y como resultado, quiero que me entregue lo que está en costo. Ya. Y después le apretamos el Enter. Y aquí yo tengo mi muestra preliminar del costo. ¿Ya? Voy a correr esto una celdita más abajo para escribir costo. Costo de reparación. ¿Ya?
Esa es una muestra preliminar que no se pierde. O sea, yo ya tengo los datos de estos 26 elementos. Cuando la muestra me diga que tengo que escoger 134, ya tengo 26. O sea, voy a escoger 134 menos 26, porque no puedo perder estos datos. Los datos recuerden que siempre son lucas de por medio. ¿Ya? Entonces, eso en general no es bueno perderlo. ¿Ya? ¿Sí? La primera fila como una costumbre. Uy, estoy súper mal, no te entendí nada. Cuéntame de nuevo si puedes. Si puede mostrar ahí la primera fila del corte de numeración y la del 93, esa. ¿Cómo lo tuvo? ¿Esta que está aquí? ¿Esa? Sí. Ya, ahí ocupamos la opción de muestreo. Fuimos acá a datos, análisis de datos, le pedí una muestra aleatoria de 30 datos del comienzo. Mira, voy a particionar la imagen para que la pantalla para que se vea. Vista. ¿Dónde está aquí? Particionar. Ya. Creo que aquí particioné. Listo. Vamos a ver cómo lo veo para allá ahora. Ya. Aquí está particionada. Me voy al comienzo. Uy, no hay que ver. Ya. ¿Por qué se me ve esto? Ya, entonces aquí voy a ir a datos. En datos fui a muestra aleatoria, ¿ya? Y le pedí que me escogiera de la fila, de la columna 1, donde yo había enumerado de 1 a 179, 30 elementos al azar, y que me lo dejara acá, en EO2, que ahora en realidad es O3. Eso fue lo que hice, y eso fue lo que me generó 30 elementos al azar de esa columna. Y después eliminé los datos repetidos. Lo hago de nuevo para que no ningún problema, lo podemos hacer de nuevo, si es que alguien más está perdido en esta parte. Sí, por favor, para después ver la columna de lado. Por favor, profesor. ¿Ya? Voy a borrar esta parte de acá, porque como ya tenemos copiado el buscar, lo voy a borrar. ¿Ya? Entonces, yo fui a análisis de datos, donde dice muestra, ¿ya? Le marqué lo que estaba aquí en mi primera columna, aquí, marqué, ahí estaba numerado de 1 a 179 mis datos. ¿Ya? ¿Cuántos voy a pedir que le escoja? 30. Pero si alguien me dice 25 también, ya mira, vamos a colocarle 27, 26. Y que me los deje en E3. ¿Ya? Entonces, hacemos eso primero y le decimos aceptar. Voy a esperar unos minutos, ¿vale? Ya, voy a decir aceptar. ¿Ya? Le digo aceptar. ¿Ya? Entonces, una vez que le digo aceptar, yo voy a marcar aquí esta columna. Voy a ir acá, como estamos en datos, arriba, ¿no? Hay una columna que es como un sanguchito que recuerdan que decía eliminar duplicado, quitar duplicado. Entonces, en esa partecita, una vez que yo tengo marcado en la columna que quitar duplicado. Entonces me pregunta, ¿ampliar selección? No, continuar en la actual. ¿Ya? Y ahí le digo quitar duplicado y él me eliminó algunos datos seguramente. ¿Ya? ¿Cuántos? No sé. ¿Ya? Y aquí ya no debiese tener ningún dato repetido. ¿Ya? Me quedé con 25, creo, no sé. Y después, una vez que eliminó los datos repetidos, ocupé la función buscar. Entonces, no marcaba este elemento que me buscara el 94, acá en la columna donde estaban mis datos, y que me entregara como resultado el costo de reparación.
¿Ya? ¿Se entendió eso hasta el momento? ¿Lo que hemos hecho? Sí, profesor. Ya. Ya, entonces ya tenemos lo fundamental acá, que son los datos. ¿Ya? Y de estos datos yo voy a copiar los datos del costo, solamente los del costo, y me los voy a llevar a la hojita donde decía cálculo de tamaño de muestra. ¿Ya? Los voy a pegar. Ah, pero tengo que pegar como valores. Ya. Costo de reparación. ¿Por qué? Porque lo que necesito de estos datos es la desviación estándar o la varianza. ¿Ya? Y aquí voy a escribir desviación estándar. ¿No? Voy a la desviación. Desviación. Y ahí tengo la desviación estándar de esta muestra, ¿ya? De la que yo tuve. Por lo tanto, todos vamos a tener desviación estándar distinta. ¿Ya? Pero no importa, ese no es el punto. ¿Hasta ahí estamos claros o hay algo que esté un poco nebuloso todavía? Profesor, disculpe lo majadero, pero en la pestaña anterior se puede poner en la parte que puso buscar. Ya, sí, perfecto. Esto está aquí, muestra reducida. Aquí. Ahí estoy en la parte de buscar. Profesor, gracias. Ya. Recuerden que tiene que ser en la muestra reducida porque yo no puedo tener los ceros. Si aquí me aparece algún cero, lo tengo que eliminar porque va a ocurrir que me va a echar a perder la estimación de la varianza. ¿Ya? Ya, entonces copiamos esto lo copiamos y lo llevamos a nuestro cálculo de muestra. Y lo pegamos acá. ¿Ya? Lo pegamos como valor, porque ahí está como fórmula. Ya, teniendo pegado esto, podemos desarrollar el proceso para calcular el tamaño de muestra, pero como es un proceso que no es largo, pero tampoco es corto, nos vamos a dar un break ahora, un pequeño descanso para recuperar energía y continuamos con esto a la vuelta, nuestro último bloque. ¿Ok? Profe, después copió el costo de reparación en la pestaña de cálculo de tamaño muestra nomás y le sacó la edición estándar. Solamente eso, ¿cierto? Exacto, eso nomás. Profesor, ¿Sí? en el caso de la evaluación que viene, dice que se va a elegir el tamaño de muestra de uno de los integrantes del grupo. ¿Cómo vamos a saber de cuál integrante? Nos dice exactamente eso dice que yo le asigno el tamaño de muestra destacado, claro. Esta misma página que yo tengo acá de Excel, que la voy a subir, ¿ya? Fíjate que al final dice asignación de grupos. Ah, ya. ¿Ya? Pero todavía no están. Ya, ok. Porque estoy esperando bueno, estos aquí están los que ustedes escribimos acá, pero hay algunos alumnos que ese día llegaron tarde, que yo los puse aquí como NN, porque no sé quiénes son. Después, en este caso particular, voy a tener que asignar en función de los resultados que ustedes me manden de los grupos, y si ya tengo todos los grupos ahí, lo voy a subir con cuál va a ser la persona de los datos que vamos a tener que trabajar. Ahí va a estar marcadito.
y eso creo que va a ser durante el transcurso del día de hoy. Bueno, gracias, profesor. ¿Ya? Vamos, joven. Voy a... hagamos un descanso, porque tomo un cafecillo, se come una galletita, no sé, como ustedes quieran, y nos vemos aquí en 30 minutos más. ¿Ya? Tengo yo, de acuerdo al reloj del computador, 11:42, a las 2. Aló, profesor. Parece que se cayó.